Y esto avanza, minuto a minuto, día a día, semana tras semana, mes a mes, a lo largo del año. Y aquí estamos para darle continuidad a esta tarde de debate en QM Noticias y ampliamos el living. Recibimos en este caso al concejal Gastón Crespo. Gracias por estar. ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, primero, vamos a lo inmediato, a lo directo. ¿Qué análisis tenés, primero de esta alianza de un país? ¿Y qué análisis tenés del cierre de listas, de lo que se ha dado, de tanto que se ha mencionado, de tanto que se ha especulado? Bueno, finalmente están las listas definidas y aquí comienza el camino electoral a lo que será primero las pasos en aquellos que haya elecciones internas y después en el periodo siguiente las elecciones. Sí, primero que previo a los cierres de listas, en los últimos años, en los últimos cierres, se especula mucho con los candidatos y creo que todos los frentes electorales juegan mucho con la intriga y con no definir hasta el último momento las figuras más importantes de cada una de sus listas, pero me parece que terminó un cierre de lista con todos los candidatos que se nombraban o que podían ser y no hubo sorpresas, ¿no? Más allá del que en vez de definir por adentro o en la interna de un frente entre Cristina y Randazzo, que vayan por afuera, después más o menos son todos los candidatos que, tanto del gobierno como de las distintas listas de oposición, son los candidatos que se nombraban, ¿no? Que podían ser. ¿No te genera sorpresa que esté Cristina o que esté en tal caso Massa? Nombres que, a ver, Cristina en la especulación, desde el momento que pierde o decide irse del gobierno y el Frente para la Victoria pierde las elecciones nacionales. Y Massa en el momento en el que su mujer había dicho que iba a esperar al 2019 o que esas eran las elecciones a las cuales debía apuntar y no las del 2017 comienzo de año. Sí, pero también Massa dijo que si Cristina era candidata, él iba a ser candidato. Me parece que terminaron siendo los candidatos que iban a ser, ¿no? Desde el principio. Incluido lo del gobierno, ¿no? Que el gobierno, si bien pone candidatos que no tienen alto nivel de conocimiento, siempre dijo que el candidato iba a ser el gobierno, la gestión, y me parece que en eso tampoco hubo sorpresa, ¿no? Me parece que fueron los candidatos, que los mejores candidatos que tenía cada espacio político los puso en esta discusión política, en esta elección. Leía una entrevista tuya hace algunos días atrás y decías, nosotros somos sinceros, lo que decimos lo hacemos. En definitiva, en política, en el último tiempo está este descreimiento hacia la figura del político y quien representa. ¿Crees que hoy más que nunca es momento de actos, no digo desde lo personal, sino desde lo colectivo, sí, donde hay tanto anuncio, donde hoy vemos un gobierno que había prometido algo y la acusación era que no lo iba a cumplir y en definitiva lo estamos viendo, los sectores más vulnerables y la clase media lo está sufriendo muchísimo? Sí, la verdad que las medidas económicas del gobierno nacional están perjudicando en principio a la clase media, a los trabajadores directamente e indirectamente a todos los trabajadores informales que sobre todo tienen sus ingresos a través de changas, ¿no? Sí. Porque la crisis que ataca a los salarios fijos con los aumentos que van por debajo de la inflación hacen que muchos trabajadores empiecen a dejar de contratar a otros trabajadores que ayudaban ya sea en arreglos en la casa, pintando la casa, el arreglo del gas, el que cortaba el pasto, la mujer que ayudaba en la casa. Bueno, eso va generando más desocupación, ¿no? Y nosotros nos preocupa mucho, por un lado, esa situación laboral y por otra, el tema de los aumentos en los servicios y la inflación que afecta seriamente a la industria, pero sobre todo en esta zona a los comercios, ¿no? Y vemos que muchos comercios han cerrado sus puertas o han dejado de contratar trabajadores. Eso también generó mucha desocupación en la ciudad. Ni hablar la crisis del cordón verde florihortícola, que venía muy mal y que después del temporal de febrero, ¿no? Y del aumento de los servicios hace que esté en una situación compleja también. Todo esto atado a quienes hoy son gobierno en la Argentina, en la provincia, en la capital de la propia provincia, en la ciudad de La Plata. ¿Crees que de continuar o de persistir una elección en favor de este modelo y de este gobierno, las consecuencias pueden ser peor después de fin de año? Bueno, a nivel nacional ya lo han dicho muchos funcionarios nacionales, sobre todo cuando hablan con banqueros o cuando hablan con inversionistas o representantes de otros países afuera del país, han dicho que después de las elecciones se viene un ajuste mucho más grande. Ellos dicen que para ordenar las cuentas, para que después crezca la Argentina, pero la verdad que
este modelo de ajuste no ha sido bueno en otras épocas y nada indicaría que sea bueno en el presente. Me tocó conocer en los últimos días a través de la radio casos de algunos comerciantes. Por un lado era un kiosco, por el otro lado era un restaurante que en el kiosco les servían café a personas en situación de calle, y en un restaurante era un restaurante que por estas temperaturas de invierno, por los bajos salarios, como que no tenía mucho laburo, y ellos igualmente decidían abrir y hacían pasar y darle de comer gratis a las personas en situación de calle. ¿Cuándo el municipio y cómo se va a empezar a hacer cargo de estas personas y no los mismos ciudadanos empezar a ayudar a aquellos que no tienen la posibilidad de tener un techo ni plata para acceder a comida? Sí, el municipio está obligado a dar respuesta a las personas que están en situación de calle, no puede hacer abandono de personas, tiene todo un organismo para eso. Tanto el municipio como la provincia, ¿no? Si no lo hacen, están incumpliendo con los deberes de funcionario público. Pero el municipio no solo tiene que atender a este sector tan vulnerable, sino que tiene que empezar a atender a todos los vecinos de la ciudad en los distintos problemas que tiene la ciudad. La verdad que la ciudad está colapsada. Nosotros vemos con preocupación el estado de la ciudad. Es verdad que este intendente heredó una ciudad muy mal, con muchísimos años de falta de inversión pública, con un sistema de transporte muy malo, con las calles en muy mal estado, pero la verdad que pasa 1 año y medio de gestión del intendente Garro y la ciudad está peor que cuando la heredó, ¿no? Nosotros hemos presentado en el Consejo Deliberante muchas propuestas, entre otras la emergencia ambiental, porque vemos con mucha preocupación la cantidad de micros basurales que hay en la ciudad, que eso genera enfermedades, que eso genera serios problemas para los vecinos. También nos preocupa mucho el estado de pavimento en la ciudad. Vemos que las calles están en muy mal estado y cuando las arreglan dura muy poco tiempo. Nosotros denunciamos al intendente Bruera porque hacía baches electorales que duraban 4 meses. Sí. Los baches que arregla Garro duran menos de 1 semana, es peor todavía, ¿no? Y ahí claramente hay falta de control, incumplimiento de funcionario público, malversación de fondos, porque se le paga millones de pesos a una empresa que hace un servicio muy malo, ¿no? Y respecto de los espacios verdes, una ciudad que se caracteriza mucho por esa búsqueda desde su origen, pero también los fue perdiendo en los últimos años. Sí, no están en buen estado, la verdad, ninguna de las plazas de la ciudad. Los juegos están muchos en mal estado, están rotos. No hay un mantenimiento del espacio público, no se ha ganado más espacio público en los barrios. Espacio público cuando hablamos de plazas y parques, pero hay otros espacios públicos que también se perdieron, ¿no? Donde los vecinos podían disfrutar de esos lugares. Vemos obviamente lo emblemático que es el Teatro del Lago, ¿no? En el bosque, que si bien depende de la provincia, está en la ciudad y es un lugar emblemático, un lugar hermoso, un lugar que podría generar espacios culturales, sí, y la verdad que está abandonado y la verdad se está viniendo abajo. Va a ser muy caro volver a recuperar ese teatro, que es un teatro histórico y que la verdad que es un patrimonio en la ciudad. Ni hablar el tema de los servicios, ¿no? Nosotros vemos con mucha preocupación la cantidad de pérdidas de agua que hay en la ciudad, que se pierden millones de litros de agua, la falta de presión de agua que tienen los vecinos, el problema eléctrico, la potabilidad del agua. A nosotros nos preocupa que en muchos barrios los vecinos se preocupan o se quejan y nos escriben que el agua sale con un color oscuro o que sale con un olor muy fuerte y que cuando se hacen los estudios de la potabilidad del agua da que no es apta para el consumo humano. No quiere decir que en toda la ciudad de La Plata el agua no sea apta para el consumo humano, pero da la casualidad que donde se hacen los estudios nos demuestra que no se puede consumir. Esto obviamente porque las cañerías de la ciudad están todas muy mal, son de la década del 60, ¿no? Tienen más de 50 años y que tendría que volverse a generar todas las cañerías nuevas en la ciudad y una planta potabilizadora de agua en Ensenada nueva, porque el agua entra casi sin potabilizarse y eso la verdad que estamos hablando de un derecho humano como es el acceso al agua, ¿no? Y ante todas estas falencias, ¿dónde vos crees que está poniendo el foco el municipio? Digo, ¿qué es lo que sí se está haciendo? Porque me parece que hay un orden de prioridades, cuestiones que no se están llevando a cabo, tanto en La Plata como en la provincia en general, pero ¿dónde están priorizando ellos poner las inversiones, por ejemplo? No, la verdad es que es muy difícil encontrar, ¿no? Ahora, a días de unas PASO, ¿no? Menos de 50 días de una elección, se está empezando a ver que están arreglando algunas plazas, que están arreglando algunos baches, que están pintando los cordones y la senda peatonal.
pero me parece que tiene que ver más con la proximidad de una elección que con la planificación de la ciudad y con tener prioridades, ¿no? Me parece que en el tema de los pavimentos de la ciudad... Cortoplacista. Sí, y electoralista diría, ni siquiera cortoplacista, ¿no? Me parece que el intendente Garro tendría que hacer un análisis de la situación de la ciudad en un ejemplo, ¿no? Pero podríamos buscar en todos los temas de la ciudad, en el tema de pavimentos. La verdad que el pavimento, la estructura del pavimento no soporta más estos planes de bacheo, porque la capa de rodamiento, que es la capa superior del asfalto, está muy gastada y por eso dura muy poco estos baches. Lo que hay que hacer es hacer un plan de pavimentación. Obviamente sale varios millones de pesos, pero bueno, el municipio tiene herramientas, tiene un presupuesto que es de más de 3.000 millones de pesos, pero también tiene posibilidades para endeudarse, sacar un crédito del Banco Provincia, un crédito del Banco Nación, del Banco Hipotecario, tiene herramientas para poder hacer financieras y económicas para poder hacer grandes obras. La ciudad tiene un déficit en grandes obras, ¿no? Empezando por las obras hidráulicas, las obras de pavimento, y por qué no hablar de obras que tengan que ver con el fomento de la cultura, con el fomento Bueno, la Ciudad de La Plata tiene la Universidad Nacional de La Plata, la Tecnológica, la Católica, tiene muchas cámaras empresariales, tiene sindicatos provinciales, tiene colegios profesionales. Se hacen encuentros provinciales y nacionales en esta ciudad y uno no sabe dónde alojarse o no sabe dónde desarrollar ese congreso. Por eso el municipio podía generar con privado, ¿no? En convenio con privado, espacios no solo para donde puedan ir a dormir, sino también espacios donde puedan desarrollarse los congresos. Bueno, en eso también nosotros vemos con satisfacción lo que ha sido el proceso de la Universidad Nacional de La Plata en los últimos años y vemos que el municipio y la provincia no han tenido una política igual, ¿no? La universidad, si bien ha recibido mucho dinero, ¿no?, del gobierno nacional en los últimos años, uno ve que lo invirtió en muchas más aulas. Uno en los 90 cuando se cursaba en la universidad se cursaba sentado en el piso, sí. Y hoy se ve muchas más aulas, muchas más universidades, se ve un polo tecnológico, se ve, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el observatorio, el tema de la relación con los productores, las investigaciones que se dan. Y no vemos un municipio que haya hecho lo mismo, o que acompañe ese crecimiento. Claro, que se asocie con la universidad para generar recursos genuinos en la ciudad, ¿no? Vemos serios problemas en un nicho que está creciendo, como es los jóvenes investigadores o los jóvenes que trabajan con las tecnologías, ¿no?, las famosas TIC, ¿no? Sí. El tema del software, del hardware, y no hay un municipio y una provincia que los acompañe. A veces ayudándolos a través de conseguir financieramente un contacto con algún banco como el Provincia o el Banco Ciudad, el Banco Nación, pero a veces asesorándolos, a veces asociándose, a veces generando un espacio donde ellos puedan estar trabajando. Ese ejemplo como el tema de los pequeños comerciantes, los pequeños emprendedores. No vemos un municipio o una provincia que fomente y acompañe a los recursos humanos que tiene esta ciudad, ¿no? Poner siempre el foco en el ciudadano y en escucharlo, y en escuchar sus propuestas, en el diálogo, en tomarse el tiempo como referente en la política de darle la participación al propio vecino. Y en ese momento, cuando estás en el cara a cara ante tanta requisitoria, ante tantos problemas, ante tanta búsqueda que tiene el propio vecino y ante tanta incertidumbre, ¿cómo respondés también cuando un intendente se conoce en los últimos meses el desajuste económico que se ha dejado en la propia ciudad de La Plata con más de 200 millones que no fueron justificados al camino hacia donde debían ir? No, primero una vergüenza porque el intendente es parte de la dirigencia política de esta ciudad y uno como militante político la verdad que siente vergüenza que un intendente después de 8 años deje la ciudad como la dejó y las deudas que dejó y sobre todo no pueda justificar los gastos que hizo, ¿no? Nosotros venimos denunciando al ex intendente Bruera hace muchísimos años, sí, ¿no? Cuando fue la reforma del Código de Ordenamiento Urbano, que fue una reforma muy nefasta para la ciudad. Nosotros hace 6 años se reformó ese código, que lo que dice el código era permitirle a constructoras inmobiliarias muy cercanas al intendente Bruera poder construir más pisos en el centro y microcentro de la ciudad y en el casco urbano sin tener planificación, sin saber si los servicios daban abasto, sin obligar a esas empresas que construían que parte de esa ganancia la pusieran para invertir la red de agua potable, de gas. Nosotros decíamos que si se hacía ese código, se reformaba ese código, la ciudad iba a colapsar y que los servicios iban a colapsar. Y en ese momento el intendente Bruera y varios concejales
del oficialismo de ese entonces nos decían que nosotros queríamos asustar a los vecinos y que estábamos siendo muy dramáticos. La verdad que hoy la realidad nos demuestra que quedamos cortos en ese diagnóstico. Uno transita la ciudad y ve desbordes cloacales en muchos lugares de la ciudad, ve, como contábamos, las pérdidas de agua, el problema eléctrico. Y bueno, ahí claramente en esa reforma del código que fue a espalda de los vecinos, que estaban en contra los colegios profesionales, la Universidad Nacional de La Plata, hubo claramente un negocio espurio que fue en contra de los vecinos. Y ahí todavía no ha dado respuesta el intendente Bruera, ni en la justicia ni en el Consejo Deliberante, porque nosotros no solo hicimos pedido de informe y un juicio político, sino que con muchas ONG y colegios profesionales fuimos a la justicia porque creíamos que ese código perjudicaba a los vecinos y perjudicaba el patrimonio de la ciudad, y lamentablemente lo está haciendo, ¿no? Porque se están derribando muchísimas casas patrimoniales que tienen un valor histórico importante, y en el mundo se cuida la historia de la ciudad, y en esta ciudad el intendente anterior no solo no la cuidó, sino que la destruyó, ¿no? Gastón, aquel vecino que lo escuche, que lo sepa, pero que no pertenece al ámbito político, ¿con qué se encuentra en el espacio de un país? Primero con la diversidad, ¿no? Nosotros, ante todo, mostramos, porque con la coherencia que vos planteabas, que decíamos nosotros que lo que decimos lo hacemos, y decimos la verdad, es un espacio político diverso, donde hay peronistas, radicales, socialistas, de izquierda, del GEM, vecinalistas, que venimos de historias distintas, venimos de historias hasta contrapuestas. Nosotros con muchos de los candidatos del Frente País hemos competido electoralmente. De hecho, con el primer candidato a diputado hemos competido hace 2 años en la elección intendente. Y tenemos con muchos del Frente País algunas diferencias, pero pusimos sobre la mesa las coincidencias, que son muchas más, ¿no? Porque nosotros entendemos que esta ciudad está en una situación muy compleja, tiene un colapso en los servicios, tiene un problema serio en el transporte, tiene un caos vehicular muy grande. Muere un vecino platense cada menos de 3 días por accidentes de tránsito que se podrían evitar. Hay muchos vecinos que quedan con secuelas graves físicas y psicológicas, con el estrés postraumático. Este solo dato tendría que hacer reflexionar a la dirigencia política y a la dirigencia de la ciudad para discutir cómo reorganizamos la ciudad, cómo planificamos la ciudad, cómo ordenamos el tránsito. Nosotros creemos que ordenar el tránsito se ordena, entre otras cosas, con un transporte público eficiente, que haga que los vecinos se trasladen en colectivo y no en automóvil. Y para eso creemos que también los funcionarios tienen que dar el ejemplo, y los concejales tenemos que dar el ejemplo. La verdad que la otra vez en un debate, justo acá en esta misma casa, se planteaba el tema del transporte y uno de los panelistas nos preguntó a los 3 concejales, a los 3 candidatos a concejales, ¿no?, de los 3 frentes que son los 3 frentes principales, si teníamos la tarjeta SUBE. Para sorpresa mía, no, porque yo saqué la tarjeta SUBE y la mostré. La sorpresa que los otros 2 ni atinaron a buscar la billetera, obviamente, porque nunca o hace muchísimos años no se suben a un transporte público. Y me parece que discutir la ciudad sin transitarla, sin vivirla, sin sufrirla, me parece que por lo menos no es del todo coherente o no es del todo cierto. Y nosotros queremos también mostrar eso, ¿no? Que tenemos propuestas, que queremos charlarla con los vecinos, pero que también tenemos un grado de coherencia, que no hemos opuesto a las políticas nefastas que ha tenido la gestión anterior, pero eso no quita que nos vamos a poner, y nos opusimos a varias políticas muy malas de esta gestión que van en contra del vecino, y que nosotros somos vecinos comunes, que nos toca circunstancialmente ocupar algún lugar legislativo, pero que en mi caso personal uso el transporte público, mando a mis hijos a la escuela pública, porque apuesto a lo público, y creo que la mejor forma de que convivamos en una sociedad integrada, en una ciudad donde todos seamos iguales, o por lo menos disfrutamos de la misma forma la ciudad, tenemos que fortalecer y defender lo público, ¿no? Gracias, Gastón, por el Gracias tiempo. a ustedes.